Otra ciudad flotante en China. En el mes de marzo el CERN aumentó la potencia y esto coincidió con nuevos avistamientos de ciudades flotantes. Y curiosamente también en el mes de marzo. Curiosamente he tratado en mi canal las muchas cosas que ocurren en el mes de marzo. No lo busque, pero una y otra vez suelo tropezar con este mes marzo. Trate de un video de científicos de los mejores del mundo, por no decir únicos en el mundo, que desaparecieron en este mes de marzo en distintos años. Por ejemplo, el famoso avión de Malasia, que desapareció con científicos muy importantes, fue en el mes de marzo. Uno de mis últimos vídeos habla de las abducciones ocurridas todas en un mes de marzo. Y ahora tenemos nuevos avistamientos de ciudades flotantes, también en el mes de marzo en China. Ya sé que esta ciudad flotante en las nubes, en China podría ser un efecto óptico llamado Morgana, pero merece la pena tener la mente abierta y pensar sin miedo si un mundo paralelo puede estar cruzándose con el nuestro. Para empezar, es complicado entender como si el CERN está en Ginebra, Suiza, el portal se abre en China, que es donde apareció esta ciudad en las nubes. Además el CERN está bajo tierra, como podría abrir un portal dimensional a cielo abierto y tan lejos de donde está el CERN en Suiza. Pero además esta es la segunda ciudad flotante que aparece en muy poco tiempo en China. Un nuevo video muestra otra ciudad flotante sobre China. Este avistamiento ocurrió el viernes 18 de marzo de 2016, en la ciudad de Dalian, situada en el sur de la provincia de Liaoning, al noreste de China. Cientos de habitantes fueron testigos de esta misteriosa ciudad flotante, sobre la ciudad china, quienes fotografiaron y grabaron en video a la gran ciudad fantasma con imponentes rascacielos que se elevaban en la niebla. El sorprendente material gráfico fue subido a YouTube el 19 de marzo por el canal de noticias china CCTV News, donde algunos residentes observaban, fotografiaban y grababan en video el misterioso fenómeno, mientras se preguntaban lo que podría ser. Según los medios chinos, la ciudad flotante parecía una ciudad de hadas, flotando sobre el agua del puerto de Dalian. Los testigos vieron la ciudad de hadas con estructuras imponentes e inquietantes durante varios minutos antes de desaparecer por completo, como si nunca hubiera existido. Las últimas noticias sobre el CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, en Ginebra, Suiza, es que su gran colisionador de hadrones está funcionando prácticamente su máxima capacidad y que ha detectado dos golpecitos, que en datos pueden ser una nueva y desconocida partícula 6 veces más grande que el bosón de Higgs, lo que para los físicos significaría una puerta hacia un mundo desconocido e inexplorado. No olvidemos también aquella explosión del verano del 2015 en China, donde parece también que hay un gran secretismo. Quizás estamos ante algo muy importante que podría cambiar nuestra manera de ver las cosas en el mundo. Quizás estas son las verdaderas noticias que no quieren que miremos, que son tapadas con otras cosas como cortinas de humo, y si no miremos un poco este mes de marzo donde también pasaron muchas cosas. Repito, están ocurriendo fenómenos muy extraños. Si esta ciudad flotante es un efecto Morgana, yo creo que los chinos de esa ciudad de China lo sabrían. Quiero decir que los chinos que viven en la ciudad Dalian, Liaoning, China, donde apareció esta ciudad en las nubes, tendrían que reconocer esos edificios. A fin de cuentas, el efecto Morgana es llevar los edificios que hay abajo arriba con un efecto más o menos como de espejo. Pero repito, tú no reconocerías los edificios de tu barrio por muy en las nubes que esté. Bueno, ahora abrí el Google Earth y tenemos el mapa mundi. Por un lado tenemos con un punto rojo que casi no se puede ver Dalian en China, y luego tenemos Europa. Podemos ver que lo que hay entre el CERN y Dalian es una inmensa línea recta. Sobre ovnis en China, parece que Dalian en China se sale de lo común por el interés que en esta ciudad se toman sobre este tema, pues fue la primera ciudad de China realizó una conferencia sobre el tema ovni. Por algo será este interés desde el 2005. China está asistiendo a cambios en todos los niveles. Y no solo políticos. Tampoco solo deportivos, pese a que el año que viene se celebran allí las Olimpiadas, que situarán al gigante asiático en el escaparate del planeta. Y es que a nivel científico, China también se está mostrando al mundo. Un programa espacial para alcanzar la Luna en 2024 o la búsqueda de descendientes de Confucio a través del ADN son algunas de las iniciativas que están llamando la atención de Occidente. Dentro de este contexto se puede situar la repentina cobertura que se está dando al asunto ovni en los últimos tiempos. En este sentido, la celebración en septiembre de 2005 de un congreso ufológico en la ciudad portuaria de Dalian, cercana a Pekín, constituyó un evento singular. El acto permitió conocer de primera mano testimonios de supuestos abducidos, informes de avistamientos y similares. De paso, se expusieron varias filmaciones de ovnis, aunque la autenticidad de las mismas no quedó contrastada.
Por primera vez en la historia de esta nación, se debatió abiertamente la existencia de los Lai Li Pu Ming Fe y Un Wudi, OVNI, en chino, sin que apareciera el fantasma de la censura, puesto que hasta la fecha toda mención al asunto era considerada materia confidencial, pese a lo cual ya existen desde hace años grupos deseosos de estudiar la cuestión y publicar información respecto al enigma, aunque en estos círculos dominaba el ambiente clandestino. Hace justo un cuarto de siglo se editó el primer boletín dedicado al tema OVNI. La cifra de suscriptores alcanzó los 300.000. Hoy por hoy, la media docena de publicaciones autorizadas atraen, cada una, a una media de 400.000 lectores. Por otro lado, las asociaciones de seguidores del tema OVNI agrupan actualmente a unas 50.000 personas. Y son los investigadores y profesores de la Universidad de Beijing los miembros más destacados de estos grupos de estudio. Sociología atípica del fenómeno. El proceso democratizador y aperturista impulsado por el premier Deng Xiaoping a finales de los años 70 podría tener mucho que ver en el aperturismo respecto a la ufología. En palabras del Dr. Sam Shili, experto en la temática y profesor de la Universidad de Wuhan, el nuevo clima político ha impulsado la curiosidad del ciudadano medio. Lo sobrenatural y lo misterioso se han vuelto muy populares, puesto que la gente busca respuestas sin que nadie les vigile. No en vano, la mitad de la población china cree abiertamente en los ovnis. A los chinos les atraen estos asuntos porque sus vidas han mejorado, explica el ejecutivo y presidente del Beijing UFO Research Center, Zhou Xiaojian. Desde su creación en 2005, la citada oficina se ha especializado en recoger informes y testimonios, de entre los cuales el 99% respondería a sucesos que pueden explicarse. Aún así, quedan cientos de expedientes intrigantes y para los cuales la ciencia no tiene una respuesta. En la actualidad proliferan testimonios de todo tipo. Algunos de ellos casi increíbles. En su marco cultural, el concepto del honor no permite que alguien mienta o exagere, aseguró el investigador Antonio Uneus durante una reunión de estudiosos que se realizó en Michigan, Estados Unidos. Los extraterrestres vienen interesándose por China al igual que por los Estados Unidos hace medio siglo, asevera el antes mencionado Sam Shili. Sorprende un tanto que la idiosincrasia y desarrollo de los casos conocidos coincida con los ya experimentados anteriormente en otras partes del globo, apunta el investigador Alfonso Trinidad. Son idénticos a los que aparecían en la prensa hace 30 o 40 años, y esto es muy extraño, nos resume el experto consultado. Expedientes por aclarar la creciente oleada ovni en China, amén de potenciar la curiosidad por el fenómeno, favorece el auge del turismo, ironizan los opositores políticos a través de los foros en internet. Si alguien se anima a traducir una revista de temas paranormales a nuestro idioma se hará millonario. Bromea desde la OU, seudónimo de un conocido disidente. Precisamente, los desafectos al régimen suelen proporcionar las informaciones más interesantes al respecto. A lo largo de varias décadas, el servicio de inteligencia chino estaba convencido de que los ovnis provenían de la antigua URSS. A partir de 1960, sin embargo, sus teorías se decantaron por atribuir su origen a aparatos construidos en Estados Unidos, tesis en la que influyó mucho el desarrollo de aviones que podían llevar a cabo complicadas maniobras que en nada se asemejaban a las efectuadas por una aeronave convencional y que, además, resultan invisibles al radar. Los años siguientes protagonizaron incidentes más graves que a punto estuvieron de desencadenar conflictos de seriedad. Hoy por hoy, se conocen ampliamente las disputas fronterizas entre China, Mongolia y la Unión Soviética durante aquel período, saldándose con enfrentamientos armados. Lo que se ignoraba, sin embargo, fue la participación de ovnis en algunos de ellos, destacando especialmente el sucedido entre el 24 y el 30 de abril de 1970. Al parecer, un bombardero ruso en misión secreta perdió el control sobre Irkutsk, en Siberia Oriental, desviándose directamente hacia la frontera china, para desaparecer en breves segundos de las pantallas de radar. Minutos antes, la tripulación informó que hasta 25 aeronaves de origen desconocido evolucionaban encima suyo, y de paso, bloquearon los mandos. Un radioaficionado local registró la conversación entre los pilotos, la cual fue emitida por Radio Hong Kong. A resultas del desvío, chinos y soviéticos mantuvieron un intercambio artillero desde sus respectivas fronteras, para acto seguido perpetrar una incursión conjunta sobre suelo mongol empleando las armas más modernas. Tan extremos e igualmente letales serían los casos donde las fuerzas aéreas se han visto obligadas a intervenir. En abril de 1998, un caza jugó al gato y al ratón con un ovni sobre la región oriental de Changzhou. Algunas fuentes hablan de 50.000 testigos.
Mayores interrogantes depara el enclave de Konkan o Ladakh, entre la frontera china, nepalí e hindú. Desde 1962, constituye una fuente constante de enfrentamientos por su posesión, hasta el extremo de afirmarse que allí se asienta una base subterránea extraterrestre cuando, en realidad, esa idea podría estar sirviendo para ocultar actividades militares. El acceso a la zona resulta casi imposible por falta de vías de comunicación, pues ni siquiera se permite sobrevolarla. Tampoco, que se sepa, vienen realizándose excavaciones aunque las patrullas de vigilancia sean constantes. Habida cuenta de la inmensidad territorial ocupada por China, el listado expuesto conforma únicamente una leve muestra de los enigmas que permanecen por descubrir. Tal vez por ello, las autoridades prefieran dar cobertura informativa al avistamiento masivo de un ovni que recorrió las regiones del norte en el año 2002 ante 10 millones de ciudadanos que pudieron verlo. Por el contrario, se alejan de la opinión pública referencias a sucesos tecnológicamente más acuciantes o revolucionarios. Noticias. Exoficial chino del Ministerio de Asuntos Exteriores dice que los extraterrestres viven entre nosotros. Extractos de un artículo de Paul Chen publicado en Paul Chen no pertenece al movimiento raeliano que sepamos. A continuación reproducimos partes de su artículo ya que consideramos que merecen ser leídas por tantas personas como sea posible. En el occidente industrializado, evolucionó un precalente dogma pseudo-religioso, que dice que los seres humanos son el centro de la creación de Dios en el universo. Este dogma es la motivación ideológica detrás de la continuada deslegitimización de los verificables contactos que las personas han tenido con los extraterrestres. Este dogma aparente se ha convertido en el equivalente moderno del mundo es plano, que la Iglesia y otras élites de hace siglos solían promocionar. En contraste, libre de todo dogma pseudo-religioso occidental, el entorno budista de China ha liberado a su comunidad científica, con el apoyo del gobierno, y de la participación de la comunidad, que buscan explorar las incidencias de ovnis y la evidencia de contacto humano con extraterrestres. ¿Qué es un dogma? Un dogma es un sistema de ofuscaciones, propaganda e ideología relacionada, que las élites presentan como la verdad, con el propósito de mantener un control social, y para extender su dominio sobre el poder. Otros ejemplos del dogma que actualmente está operando, incluyen estratagemas de socialización que buscan convencer a la gente que el capitalismo promociona la libertad y la democracia, que la privatización es algo bueno, y que el proteccionismo económico es algo malo. Un notable ejemplo de un dogma, en el contexto de la llamada guerra contra el terrorismo, es que los Estados Unidos y su afiliada coalición están haciendo la guerra en Irak y Afganistán no por causas del petróleo, sino para promocionar los derechos humanos, mientras que la bien documentada destrucción en vidas humanas, sufrimiento y opresión van de peor en peor. La investigación del fenómeno ovni es una ciencia debidamente reconocida y apreciada en China. Izvestia informa que China tiene un número récord de organizaciones ufológicas científicas, y también otras basadas en la comunidad. Hay muchas que incluso intentan establecer algún tipo de contacto con los extraterrestres. Sus acciones están protegidas por la Sociedad Nacional de los Estudios Extraterrestres, la cual fue fundada hace 25 años. Esta sociedad nacional está financiada por el gobierno. Solo a los científicos e ingenieros profesionales se les permite ser miembros de la sociedad. También hace falta que la persona posea el título de doctorado en ciencias y que haya publicado varios trabajos sobre los ovnis. Cerca de una tercera parte de todos los socios de la sociedad también son miembros del gobierno de China. El estudio y la apreciación cívica de los extraterrestres no es sistemáticamente marginalizada como ocurre en los países del oeste industrializado, que intenta utilizar dogmas para ridiculizar a la comunidad y las iniciativas académicas de investigación ufológica, y también el trabajo de grupos exopolíticos. Cientos de científicos e ingenieros en China llevan a cabo estudios completos sobre el fenómeno extraterrestre aparente. ¿Viven los extraterrestres entre los humanos? Los científicos chinos también dicen que los alienígenas viven entre los humanos. Entre ellos está Zhang Xili, un oficial retirado del Ministerio del Exterior, que es el presidente actual de la Sociedad de Investigación Ufológica de Beijing, y que concluye que los Weixinren, extraterrestres, están viviendo entre nosotros. El primer encuentro cercano del señor Zhang ocurrió en 1971, cuando fue enviado a una zona remota del interior durante la Revolución Cultural 1966-76, para efectuar la dura tarea de plantar arroz.
Un día mientras trabajaba en los arrozales, un resplandeciente objeto en el cielo que subía y bajaba repetidamente, captó su atención. En un principio, el señor San se imaginó que el espectáculo era algún tipo de aparato de vigilancia de la inteligencia de la Guerra Fría, una deducción razonable teniendo en cuenta la época. Sin embargo, años más tarde, después de leer material extranjero sobre avistamientos de ovnis, se dio cuenta de que había experimentado un encuentro en la primera fase. Y el señor San no es el único experto en el país que se toma estos avistamientos en serio. Según el altamente acreditado señor Shen Shituan, un científico de naves espaciales, presidente de la Universidad del Espacio Aéreo de Beijing y director honorífico de la Asociación de Investigación Ufológica que cuenta con el apoyo del gobierno, todo informe sobre encuentros con alienígenas valen la pena de ser investigados. Algunos de estos avistamientos son verdaderos, otros son falsos y con otros la cosa no está clara, dijo el señor Shen Shituan, presidente de la Universidad del Espacio Aéreo de Beijing. Todo este tipo de fenómenos merecen ser investigados. La investigación basada en la ética del fenómeno ovni podría ayudar a que se descubrieran nuevas formas de viaje de alta velocidad, así como fuentes ilimitadas de energía basadas en fueles que no polucionen y que no sean basados en fósiles, y cosechas que crezcan más rápidamente, alega Sam Shili, presidente de una asociación de investigación ufológica aprobada por el gobierno, que cuenta con 50.000 socios. Shen Shituan no ignora los informes de avistamientos de ovnis y de extraterrestres como lo hacen sus homólogos de las comunidades científicas occidentales, incluyendo las alegaciones de un obrero que dice que unos alienígenas entraron en su casa de Beijing mientras su esposa e hijo estaban presentes, y que le llevaron 265 kilómetros hacia el este y de vuelta en solo unas pocas horas. Más de 400 miembros de la Sociedad de OVNIs de Dalian tienen títulos universitarios. En la Sociedad de OVNIs de Dalian, el 90% de los miembros tienen títulos universitarios. Para nosotros es apasionante utilizar la ciencia para descifrar los avistamientos de ovnis, dijo Zhou Xiaoqian, secretario general de la Sociedad de OVNIs de Beijing. Mientras que hay pocos chinos que alegan habérselas apañado para tener una relación íntima con un extraterrestre como Men, un número creciente de personas en China creen en los objetos volantes no identificados, o ovnis. En realidad, las asociaciones ufológicas registradas en China tienen unos 50.000 miembros, sin embargo se estima que el número real de chinos que se interesan en el tema es probablemente de decenas de millones. En China hay una revista bimensual, con una circulación de 400.000 ejemplares, dedicada a la investigación de ovnis. Los medios de comunicación conservadores que pertenecen al Estado también informan de los avistamientos de ovnis regularmente, lo que contrasta con la organización del gobierno occidental que como regla, niega cualquier contacto humano verificable con un extraterrestre. Los aficionados de los ovnis en China alegan tener el apoyo de eminentes científicos y contactos con el hermético ejército, dando plena respetabilidad científica a su trabajo. Si algo vuela por encima una nave extraterrestre, hay muy buenas razones para intentar comprender el por qué están aquí, por qué vienen a nosotros, y cuál es la relación que hay entre ellos y nosotros. El señor Wong es el presidente del próspero Club de OVNIs de Hong Kong, que explora los objetos voladores no identificados o platillos volantes para los no iniciados. El club se reúne una vez al mes para explorar temas de otro mundo tales como la civilización extraterrestre y las filosofías alienígenas. Para poder comprender el fenómeno ovni, necesitamos tener una amplia comprensión de distintas disciplinas, dice el señor Albert So, profesor de universidad y miembro del Club de OVNIs de Hong Kong, incluyendo las matemáticas, la física, historia, filosofía, e incluso algún tipo de actividades paranormales y todo esto. La ciencia occidental y las pseudo-religiones comparten unos sistemas de dogma que se corresponden y que buscan el negar el contacto humano con los extraterrestres. Para poder apreciar la negación sistematizada del contacto humano y extraterrestre y sus influencias en la civilización humana, que es prevalente en Occidente, uno necesita percatarse que la ciencia oficial y la religión institucionalizada en Occidente son dos cabezas distintas de un mismo cuerpo político. Así es, la ciencia oficial en el oeste habla de la evolución y la religión institucionalizada del oeste habla de creación. Sin embargo, ambos grupos han llegado a un aparente consenso para hacer caso omiso a la clara evidencia que hay de contactos verificables y de las influencias que los extraterrestres han tenido sobre la civilización humana.
Esta negación conjunta se basa en una compartida ideología opresiva, que busca reprimir el conocimiento humano crítico de las asociaciones cósmicas y las interacciones entre humanos de fuera de este mundo y otras civilizaciones extraterrestres. Este mismo dogma aparente compartido entre el sistema tradicional científico y pseudo-religioso occidental, converge en su comunidad de intereses, asociadas a su búsqueda conjunta de la corrupción y la codicia. Ejemplos de la integridad que se vende, y pretender que se cree en una ideología y se compromete en las presiones inducidas por una élite de evaluación por expertos, está bien documentada en la comunidad científica occidental, que opera en un medio social materialista e insensible, que ignora los principios básicos de los derechos humanos y la democracia. Este mismo dogma compartido entre el sistema tradicional científico y pseudo-religioso occidental, es también el responsable de la trayectoria de opresión, genocidios, guerras, racismos, y destrucción del medio ambiente que los tecnologicratos y misionarios pseudo-religiosos que profesan ser cristianos y otros apologistas han llevado a cabo y apoyado. Jesús, que supuestamente inspiró la religión cristiana occidental, y que se basa en corroboraciones en la Biblia, buscaba apoyar la necesidad de que hubiera sabiduría, acompañada por paz y amabilidad con amor. Sin embargo, la verdadera práctica histórica de la cristianidad institucionalizada, en contraste, ha sido la de manipular a las masas para que acepten puntos de vista intolerantes, los cuales están diseñados a complementar los objetivos centrados en el materialismo de una élite con poder organizado. Alegar que la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol constituía en el pasado un delito procesable con la posible sentencia de la pena capital, en una sociedad cristiana occidental que consideraba que hablar de este tema eran habladurías de lunáticos chalados. La ciencia oficial y la religión institucionalizada en Occidente no está inspirada de forma substantiva por la libre búsqueda de la sabiduría, sino que, el entorno de estos sistemas en Occidente están guiados por una élite de ideólogas que, a diferencia de China, y debido a su propia agenda dirigida por el dogma, buscan engañar al público en lo que refiere al conocimiento extraterrestre, y otras áreas. Brasil, India y China, están tomando la delantera en lo que refiere a informar al público sobre el tema extraterrestre, dice Mir Sen del periódico India Daily. Estos desean asegurarse de que el nuevo mundo que está emergiendo, comprende el que tenemos que coexistir con nuestros avanzados vecinos extraterrestres. El Indian Daily informa que los extraterrestres se verán obligados a revelarse más de forma pública para intentar evitar un desastre planetario que se proyecta que ocurra en el año 2012. Mientras que la civilización humana está siendo destruida bajo la hipocresía que guía el sistema tradicional científico y pseudo-religioso occidental, el conocimiento que precisan en estos momentos las poblaciones humanas sobre la presencia extraterrestre que ha sido reportados, podría muy bien estar encabezada por China. El gobierno de China, a pesar de sus casos de abusos de los derechos humanos, parece haber preparado a los miembros de su sociedad de forma constructiva, sobre el tipo de conciencia potencialmente vital, que los gobiernos occidentales continúan denegando a los miembros de sus propias sociedades.